En la cena de graduación de mi hija, ella puso a su novio en mi asiento. No grité. No me quedé. Nunca contesté. Mi cuenta de jubilación superó las 8 cifras el año que cumplí 62 años. La construí a la antigua. 31 años de contratos de ingeniería civil, licitaciones del condado, madrugadas y apretones de manos que mantuvieron al público aquí. He sobrevivido a recesiones, malos socios y climas peores. He vertido cimientos en febrero y cerrado tratos en salas de conferencias donde la otra parte pensaba que mi edad era una desventaja. Nada de eso, ni un solo año de todo aquello, me preparó para lo que sucedió en la cena de graduación de mi hija. En la cabecera de la mesa, en la silla que tenía mi nombre impreso en la tarjeta doblada frente a ella, estaba sentado el novio de mi esposa. No levanté la voz. No toqué nada. Me quedé en la puerta de ese comedor privado por lo que pareció mucho tiempo, pero probablemente fue menos de 10 segundos. Luego me di la vuelta, caminé de regreso por el restaurante, le entregué mi boleto al acomodador de autos y conduje a casa. Esa noche, mi esposa me llamó 41 veces. Vi la pantalla iluminarse en el mostrador de la cocina y no la toqué ni una sola vez. La cena se celebraba en Marcelinos, un lugar italiano a las afueras de Columbus que a mi hija le había encantado desde que tenía 9 años. Manteles blancos, velas y veladoras de cristal. El tipo de lugar donde el pan llega caliente y el dueño todavía atiende las mesas los fines de semana. Habíamos celebrado cada cumpleaños allí durante 20 años. Se sentía correcto para una graduación. Mi hija acababa de terminar su doctorado en Ciencias Ambientales en la Universidad Estatal de Ohio. 6 años de trabajo, un artículo ya publicado. Un puesto asegurado en un instituto de investigación en Seattle. Mi esposa y yo habíamos discutido amablemente durante una semana sobre qué restaurante elegir. Ella había querido algo más nuevo. Trendy. Yo había dicho Marcelinos y eventualmente ella estuvo de acuerdo. En ese momento pensé que estaba siendo amable. Ahora entiendo que tenía otras razones para aceptar tranquilamente. Había conducido por separado esa noche porque tuve una reunión con mi antiguo socio comercial que se alargó. Le envié un mensaje de texto a mi esposa a las 6:15 para decirle que estaba a 15 minutos. Ella no respondió, lo cual noté y descarté. Probablemente estaba atendiendo a los invitados. Me dije a mí mismo, ser una buena anfitriona, eso era algo en lo que ella siempre había sido genuinamente buena. La anfitriona me reconoció y me llevó a la sala del fondo. Escuché voces antes de que abriera la puerta. Mi hija riendo. El profundo barítono de mi yerno. La hermana de mi esposa hablando por encima de alguien. Sonidos cálidos. Sonidos familiares. La puerta se abrió. La sala tenía capacidad para 14 personas en una mesa redonda con un arreglo de velas en el centro. Todos ya estaban con sus aperitivos. Mi hija levantó la vista desde el otro lado de la mesa con una expresión complicada que en el momento interpreté como sorpresa. Más tarde entendí que era culpa. Él estaba sentado en mi silla. Tenía quizás 45 años. Hombros anchos, el tipo de bronceado que se obtiene del ocio en lugar del trabajo. Todavía no sabía su nombre. Mi esposa estaba sentada a su izquierda, lo suficientemente cerca como para que sus brazos se tocaran. Su hermana estaba sentada frente a ellos, mirando su plato. Mi yerno se había quedado muy quieto. Mi esposa me miró. Algo pasó por su rostro, no fue conmoción, ni siquiera vergüenza. Luego sonrió cuidadosamente. Llegaste. Empezamos sin ti. La comida se estaba enfriando. Miré al hombre en mi silla. No se puso de pie. Me dio el tipo de asentimiento que dan los hombres cuando intentan establecer que pertenecen a un lugar. Caminé hacia la mesa. Dejé el sobre que llevaba, adentro había un cheque para el fondo de investigación de mi hija. Lo suficiente para cubrir su primer año de trabajo de campo independiente. Y lo coloqué frente a ella. Felicidades, dije. Estoy orgulloso de ti. Ella empezó a decir algo. No esperé. Disfruten su cena, dije a la mesa, y luego salí. No con ira. No como un espectáculo.
Simplemente me fui porque no quedaba nada en esa habitación que requiriera mi presencia. El viaje a casa tomó 22 minutos. Preparé café, me senté en la mesa de la cocina y vi el nombre de mi esposa aparecer en la pantalla de mi teléfono 41 veces antes de la medianoche. Mi yerno llamó 2 veces. Contesté su segunda llamada. Señor, dijo cuidadosamente. Quiero que sepa que no tenía idea de que él estaría allí. Lo sé, le dije. Ve a dormir. Yo lo sabía desde hacía 2 meses. No empezó con sospechas. Empezó con un cargo en nuestra tarjeta conjunta por un hotel en el centro de Columbus un martes de enero, una ciudad de la que vivíamos a 20 minutos. En una noche en la que mi esposa me había dicho que se quedaría en casa de su hermana debido a la nieve. La cantidad era de 218 pesos. No era alarmante por sí solo, pero yo había pasado 30 años revisando partidas en contratos. Y 218 pesos en un hotel del centro un martes de enero, cuando tu esposa dice que está en casa de su hermana, es una discrepancia. Yo no ignoro las discrepancias. No la confronté. Llamé a su hermana a la mañana siguiente, preguntando casualmente si ella también se había quedado atrapada en la nieve. Su hermana hizo una pausa un segundo de más antes de decir que sí. Que había sido terrible. Esa pausa fue suficiente. Durante las siguientes 3 semanas, revisé 6 meses de estados de cuenta, 3 cargos más de hotel, todos a mitad de semana, todos en el centro, cargos en restaurantes a los que nunca habíamos ido juntos. Un florista, no para nuestra casa. Cantidades pequeñas, del tipo que usa alguien que entiende que las compras grandes llaman la atención. Quienquiera que ella estuviera viendo era cuidadoso. Mi esposa también era cuidadosa. Pero las personas cuidadosas aún dejan rastro en papel. No contraté a nadie. Tengo 63 años y he negociado contratos municipales. Sé cómo encontrar registros públicos. El hotel que aparecía con más frecuencia tenía un programa de lealtad. La cuenta estaba registrada con una dirección de correo electrónico compartida que reconocí como una que mi esposa usaba para boletines y cupones. A través de un contacto en la oficina del tasador del condado que me debía un favor desde hacía mucho tiempo, pude conectar el correo electrónico a una cuenta de recompensas bajo un nombre que no reconocía. El hombre trabajaba en bienes raíces comerciales. Había tenido licencia en Ohio durante 11 años. Su oficina estaba a 4 cuadras del hotel que seguían usando. Me quedé con esa información durante una semana antes de hacer cualquier otra cosa. No soy un hombre dado a la ira. He estado en los negocios el tiempo suficiente para saber que la persona que reacciona primero generalmente pierde. Lo que sentí más que nada fue un tipo de decepción específica y clarificadora. El tipo que no llega con ruido, sino que se instala silenciosamente como un cambio de presión antes del clima. Mi esposa y yo habíamos estado casados 34 años. Habíamos construido una vida que, por cualquier medida visible, parecía sólida. La casa, los niños, los veranos en el lago. Ella había trabajado a tiempo parcial durante la mayor parte de nuestro matrimonio, ayudó a administrar el hogar y crió a nuestros hijos con verdadero cuidado y verdadero amor. No había nada vacío en esos años. Esa fue la parte que dolió, no descubrir la mentira, sino entender que la verdad también había sido real, y que en algún punto del camino, algo había cambiado sin que ninguno de los dos lo dijera en voz alta. Yo tenía 62 años. Había bajado el ritmo en el negocio, pero no mucho. Viajaba por trabajos de consultoría. Mi teléfono nunca estaba completamente apagado. Había estado presente en todas las formas materiales, y tal vez no con la frecuencia suficiente en las formas que no aparecen en un balance general. Pensé en eso honestamente. Pensé en ello durante semanas. Pero pensar claramente en tus propias deficiencias no te obliga a absorber las decisiones de otra persona. Esa es una distinción que necesitaba hacer, y la hice sin drama. En la tranquilidad de mi propia mente, me puse en contacto con una abogada, una mujer que había manejado litigios patrimoniales para 2 de mis antiguos socios comerciales y tenía fama de ser minuciosa en lugar de teatral. Tenía unos 50 años, era metódica, directa y sin tonterías. Cuando le expuse lo que tenía, escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo 2 cosas.
Primero, no toque las cuentas conjuntas todavía. Segundo, documente todo de aquí en adelante y no cambie su comportamiento. No lo hice durante 2 meses. Fui a cenar con mi esposa los viernes por la noche. Le pregunté sobre su semana. Asistí a los partidos de fútbol de mi nieto. No estaba actuando. Simplemente no estaba acelerando algo antes de estar listo. La mañana después de la cena de graduación de mi hija, llamé a mi abogada antes de las 8. ¿Sucedió públicamente?, le dije. ¿Qué tan público?, preguntó ella. Cena familiar, 14 personas. Él estaba sentado en mi asiento designado. Hubo una breve pausa. Así que ella sabía que usted venía y aún así lo organizó. Sí. Eso no es impulsivo, dijo mi abogada. Eso es una declaración. Yo lo sabía. Me había parado en la puerta de esa habitación y había entendido en menos de 10 segundos que esto no era un accidente o un momento de mal juicio. Alguien había decidido que yo vería lo que vi. Alguien había decidido que el tiempo de la discreción había terminado. Mi esposa llegó a casa a las 11 de esa mañana. Yo estaba en la cocina leyendo. Puso su bolso en el mostrador y me miró con la expresión que le había visto usar cuando se preparaba para manejar una conversación difícil. La había usado una vez cuando me dijo que su madre estaba enferma. La había usado la vez que abolló mi camioneta y esperó 3 días para mencionarlo. Deberíamos hablar, dijo. De acuerdo. Se sentó frente a mí. Parecía cansada. También parecía, debajo del cansancio, como alguien que había hecho las paces con una decisión antes de llegar. Sé que así no es como debería haber pasado nada de esto, comenzó. ¿Quién organizó los asientos?, pregunté. Se detuvo. Mi hermana ayudó con las reservaciones. ¿Sabía tu hermana que lo pondrían en mi asiento? Una pausa. Yo hice el plano de asientos. Ahí estaba. Asentí una vez y volví a mi página. Ella me miró fijamente. No vas a decir nada. Voy a dejar que mi abogada hable, dije. Ella es mejor en eso que yo. La expresión de mi esposa cambió. No a miedo, sino a algo más frío. ¿Ya llamaste a alguien esta mañana? Se quedó callada por un largo momento. Así que eso es todo. 34 años, y llamaste a un abogado antes de siquiera escuchar mi versión. Levanté la vista del libro. He tenido 2 meses para escuchar tu versión, dije. No la ofreciste. El color subió a su rostro. Lo sabías. Lo sabías, y no dijiste nada. Solo observaste. Viniste a la cena. Vine a ver a mi hija graduarse, dije simplemente. Y a entender hasta dónde estabas dispuesta a llegar. Ella se puso de pie. Sus manos estaban planas sobre la mesa. No soy la única responsable de dónde terminamos. No, estuve de acuerdo. No lo eres, pero no soy yo quien organizó la cena. Se fue a la casa de su hermana esa tarde. Al salir, dijo algo en lo que he pensado muchas veces desde entonces, no con enojo. Casi en voz baja, dejé de sentirme como tu prioridad hace 10 años. No lo decía para herirme. Lo decía porque era verdad. Y porque lo había estado cargando todo ese tiempo. Me quedé en la cocina un rato después de que se fue. No me sentí superior o justificado. Sentí el peso específico de 2 personas que se habían amado genuinamente y que, por grados y faltas de atención demasiado pequeñas para nombrarlas, habían dejado de verse realmente. Ese es un dolor que no se anuncia. Se acumula como sedimento. Pero el dolor y la responsabilidad son cosas diferentes, y la cena había cruzado una línea que hizo que una resolución privada ya no fuera viable. Mi esposa no aceptó en silencio ese entendimiento. En una semana, su hermana había compartido una versión de los eventos en las redes sociales que enmarcaba mi salida de la cena como un abandono de la celebración de mi hija. Un acto de egoísmo de un hombre que siempre se había puesto a sí mismo en primer lugar. Estaba cuidadosamente redactado. No me nombraba ni describía la disposición de los asientos. Simplemente pedía,
de esa manera particular que permiten las redes sociales, oraciones por una mujer que lidiaba con un matrimonio difícil. Los comentarios fueron comprensivos. Varias personas que nos conocían desde hacía décadas se comunicaron con mi esposa para ofrecerle apoyo. Un antiguo vecino envió flores. No dije nada públicamente. Me habían aconsejado no hacerlo, y estuve de acuerdo con el consejo. Pero a la semana siguiente, mi esposa dio un paso diferente. Ella y su hermana fueron a la oficina de mi antiguo socio comercial, un hombre al que le había vendido la mitad de mi empresa antes de jubilarme, y pidieron hablar con él en privado. Mi abogada se enteró de la reunión en 24 horas a través de un contacto. Aparentemente, habían sugerido gentilmente que mi estado mental se había convertido en una preocupación, que había estado errático, que mi comportamiento en la cena de graduación había asustado a la gente. Mi antiguo socio me llamó esa noche. Me conoce desde hace 26 años. Solo quiero que sepas lo que se dijo, me dijo. Para lo que valga la pena. Les dije a ambas que habían venido a la oficina equivocada. Aprecio eso. ¿Quieres decirme qué pasó en realidad? Se lo conté. ¿Todo? Un largo silencio. Ella lo llevó a la cena de graduación en tu asiento. Señor, dijo en voz baja. Me reuní con mi abogada a la mañana siguiente y le conté sobre la visita a la oficina de mi socio. Dejó su bolígrafo. Ese es un tipo diferente de escalada, dijo. Atacar su credibilidad con un contacto profesional. Hay otros a los que podría acercarse. Posiblemente. Sirvo en 2 juntas de fundaciones. Tenemos amigos mutuos en la oficina de planificación del condado. Entonces avanzamos, dijo ella, deliberadamente y sin emoción. Redactó una carta que no era agresiva, ni amenazante, simplemente precisa. Describía en lenguaje sencillo la evidencia documentada de la relación en curso, las fechas, los cargos financieros en las cuentas conjuntas y la naturaleza coordinada de los asientos en la cena de graduación. Fue enviada al abogado de mi esposa, a quien aparentemente había contratado 3 días después de salir de la casa. También fue, y esta fue recomendación de mi abogada, no mía, compartida selectivamente con las 2 juntas de fundaciones en las que servía, con una breve nota de que quería que tuvieran información precisa dado que recientemente habían circulado caracterizaciones engañosas. No para dañar a mi esposa, sino para proteger mi propia reputación antes de que fuera dañada aún más. La respuesta fue rápida. Ambas juntas respondieron en 48 horas con expresiones de confianza continua. Un presidente, un hombre junto al que había servido durante 9 años, llamó personalmente y dijo solamente, no actuamos por rumores. Nunca lo hemos hecho. El hombre que mi esposa había estado viendo, para entonces ya había averiguado su nombre a través de registros públicos, aunque no lo usaré aquí, hizo un intento de involucrarse. Llamó a mi teléfono celular un jueves por la tarde. No sé cómo consiguió el número. Contesté porque no reconocí los dígitos. Fue mesurado. Dijo que pensaba que deberíamos hablar como adultos. Dijo que quería que yo entendiera que lo que se había desarrollado entre él y mi esposa era genuino y que ella merecía estar con alguien que la apreciara. Dijo que esperaba que pudiéramos manejar las cosas con dignidad. Lo dejé terminar. Aprecio la llamada, dije. El nombre y el número de mi abogada figuran públicamente. Cualquier otra cosa debe pasar por ella. Luego colgué. No volvió a llamar. El proceso de mediación comenzó 6 semanas después. Mi esposa contrató a un segundo abogado. El primero aparentemente había sugerido que el caso no era tan favorable como ella esperaba. El acuerdo prenupcial que habíamos firmado era modesto y antiguo, pero era válido, y contenía una cláusula que parecía abstracta hacía 34 años y ahora era estructuralmente significativa. Más importante aún, los retiros de la cuenta conjunta utilizados para financiar estadías en hoteles y visitas a restaurantes durante 6 meses constituían un patrón documentable de desvío financiero de los activos matrimoniales. Cantidades pequeñas individualmente. Juntas, contaban una historia. El nuevo abogado de mi esposa fue agresivo en la sesión, lo cual yo esperaba. Pintó el retrato de una mujer que había sido marginada emocionalmente durante años, cuyas contribuciones al matrimonio habían sido subestimadas, y que había encontrado compañía por necesidad en lugar de por cálculo.
Algo de eso acertó. Un mediador jubilado que ha visto muchos matrimonios no descarta la idea de que la distancia emocional es un daño real. Pero la distancia emocional no es el asunto legal en la mesa. El asunto legal es lo que se hizo en respuesta a ello. Mi abogada fue callada y exacta. Presentó la documentación financiera sin editorializar. Señaló la disposición de los asientos en la cena de graduación y su naturaleza deliberada. Señaló el contacto realizado a mi socio comercial y su intención. No levantó la voz ni una sola vez. Durante un receso, mi esposa y yo terminamos solos en el pasillo durante 30 segundos. Me miró con algo que no había visto en mucho tiempo. No era ira, ni estrategia, solo agotamiento. ¿Realmente te preparaste para todo esto?, dijo. Siempre me he preparado, dije. Antes encontraba eso tranquilizador, dijo. Y luego dejé de hacerlo. No había nada que decir a eso. Estaba diciendo la verdad. La había escuchado. Solo la escuché demasiado tarde. Y en la secuencia equivocada. El acuerdo finalizó 5 semanas después de que comenzó la mediación. Ella recibió su parte de los activos mantenidos conjuntamente. La casa del lago que siempre había amado más que yo y una parte de los fondos de jubilación acumulados durante el matrimonio. Ella renunció a reclamar el capital del negocio, que había sido estructurado antes de nuestro matrimonio bajo un grupo separado. Conservó su vehículo, sus ahorros personales, y el arreglo se sintió para ambos abogados como lo que era, el cierre de algo que había estado terminando durante más tiempo del que cualquiera de nosotros había estado dispuesto a admitir. Firmé los papeles un lunes por la mañana. Mi abogada firmó como testigo. Me estrechó la mano después, lo cual fue la cosa más profesional que alguien había hecho en meses. Su novio, me enteré por una fuente indirecta, no había continuado la relación una vez que los procedimientos legales comenzaron en serio. Si la dificultad de la situación cambió su interés o si algo más lo hizo, no puedo decirlo. Dejé de preguntarme al respecto en una semana. Algunas cosas no valen el espacio mental. Mi hija me llamó el día que finalizó el divorcio. No habíamos hablado de la cena directamente. Había enviado un mensaje de texto la mañana siguiente diciendo solamente, lo siento, papá. Le había respondido que no tenía por qué disculparse. Y lo decía en serio. Cuando llamó ese lunes, me preguntó cómo estaba. Dije que estaba bien, y en su mayor parte estaba diciendo la verdad. ¿Estabas enojado?, preguntó. En la cena, brevemente, y después, cuando lo pensé. Triste, dije. Durante mucho tiempo estuve más que nada triste. Se quedó callada un momento. Ella no era feliz, papá. Durante mucho tiempo, lo sé. Yo tampoco lo era, dije. Solo estaba demasiado ocupado siendo productivo al respecto. Mi hija siempre ha sido perceptiva. Se rió suavemente de eso. El tipo de risa que reconoce algo doloroso sin hacerlo más pequeño. Va a ser excelente en su trabajo. Ya lo es. Me mudé a una casa más pequeña en abril. Un lugar a las afueras de la ciudad con un estudio adecuado y un porche que da al este. Siempre he sido madrugador. Las mañanas allí son tranquilas de la manera en que deberían ser las mañanas. Volví a la consultoría a tiempo parcial, principalmente para proyectos de infraestructura del condado. El tipo de trabajo que requiere experiencia sobre velocidad. Un ingeniero más joven al que había asesorado durante años me contrató como asesor principal en un proyecto de cuenca hidrográfica. Trabajo poco glamoroso. Técnicamente exigente, del tipo que solía ser el centro de mi vida. Había olvidado cuánto extrañaba los problemas reales, los cálculos, las visitas al sitio, la satisfacción particular de resolver algo físico y duradero. Había pasado los últimos años tan concentrado en el negocio del negocio que me alejé de la cosa en la que había sido bueno antes de aprender a ser bueno dirigiendo cosas. Hay una claridad que proviene de la pérdida que no se puede fabricar. No recomiendo la ruta, pero reconozco el destino. Después de 34 años de construir algo con otra persona y ver cómo se desmorona en un comedor privado en Columbus, o colapsas en ello o dejas que te reorganice. Tenía 63 años.
Había visto suficiente ruina como para saber que lo que viene después suele ser más silencioso y más útil que lo que vino antes. La mujer que me presentó a lo que vino después fue una ingeniera estructural con la que me había cruzado 2 veces a lo largo de los años en licitaciones del condado. Tenía 61 años, había enviudado recientemente y era directa de la manera en que lo son las personas cuando han dejado de tener paciencia para ser de otra manera. Nos sentamos uno al lado del otro en una cena de una asociación profesional en septiembre. Ninguno de los dos quería estar allí particularmente y pasamos los primeros 10 minutos hablando de un proyecto de reparación de un puente en la zona rural de Ohio y las siguientes 2 horas hablando de todo lo demás. No hizo ningún esfuerzo por impresionarme. Yo no hice ningún esfuerzo por actuar. Ambos habíamos pasado la edad en la que cualquiera de esas cosas parece valer la energía. Ella lo llamó por su nombre en nuestra tercera cena. Me gusta pasar tiempo contigo, dijo. No tengo prisa hacia nada, pero no quiero ser poco clara sobre la dirección. Yo tampoco, dije. Me estudió de la forma en que los ingenieros estudian los problemas de carga, minuciosamente. Sin apresurarse hacia una conclusión. Eres más firme de lo que esperaba, dijo finalmente. Dado lo que pasaste. Había practicado ser firme, dije. Simplemente lo apliqué en un lugar útil por una vez. Ella sonrió ante eso. No ampliamente. El tipo de sonrisa que significa que alguien realmente te ha escuchado. Avanzamos lenta y deliberadamente. No había urgencia entre nosotros. Y la ausencia de urgencia resultó ser la base de algo en lugar de un obstáculo. Hablamos de su marido, un buen hombre que había muerto de un evento cardíaco a los 58 años, 18 meses antes. Hablaba de él sin actuación, con una especie de honestidad que proviene de haber amado genuinamente a alguien y haberlo llorado genuinamente. Yo respetaba eso. Ella tenía su trabajo. Yo tenía el mío. Tuvimos cenas y viajes largos en automóvil, finalmente, una noche en su porche trasero, viendo una tormenta eléctrica atravesar los campos, tuvimos una conversación sobre cómo podría ser el próximo capítulo si lo construyéramos cuidadosamente y sin ilusiones. No necesito que me rescaten, dijo. Bien, dije. Estoy jubilado de eso. Se rió. Realmente se rió. Sonó como el clima despejándose. Hay cosas que sé ahora que no sabía hace un año. No porque sea más sabio, sino porque perder algo te enseña que estabas sosteniendo incorrectamente. Sostuve mi primer matrimonio como un contrato que se ejecutaría a sí mismo si seguía haciendo depósitos. Olvidé que un contrato entre personas requiere lectura, renegociación, atención a los términos que cambian con el tiempo. Fui minucioso en mi vida profesional y descuidado en mi vida personal. Pensé que proveer era lo mismo que estar presente. Durante años, fue suficiente. Y luego, gradualmente, no lo fue. Y ninguno de los dos lo dijo en voz alta hasta que el silencio se prolongó tanto que se convirtió en su propio tipo de respuesta. No soy el villano de esa historia, pero tampoco estoy completamente ausente de ella. Esa es la versión de la honestidad a la que se tarda más en llegar. Lo que sé claramente es esto. No merecía ser menospreciado frente a mi familia. No merecía ser manejado, manipulado ni que me mintieran. Y la forma en que respondí, no con espectáculo, no con represalias, sino con documentación y una determinación silenciosa, no fue frialdad. Fue el único tipo de respeto por mí mismo que sabía practicar. Si alguna vez has entrado en una habitación y has entendido de inmediato que eras la última persona en saber lo que todos los demás habían organizado, conoces la quietud particular que sigue. No es conmoción, es reconocimiento. El reconocimiento de que algo que creías que era sólido ha estado vacío durante algún tiempo y simplemente fuiste el último en tocar la pared. Tienes opciones en ese momento. La mayoría de ellas son incorrectas. La correcta es la más difícil. Sales sin dar un espectáculo. Te preparas sin pánico. Respondes sin crueldad. Y dejas que el historial hable por sí mismo. Porque una vida construida honestamente deja un historial. 34 años, 2 hijos, 11 estados, una empresa construida a partir de un solo contrato del condado en el que casi no presenté una oferta. Fue una vida real. No la descartaré.
Lo que diré en cambio es lo que le dije a mi hijo la mañana antes de firmar los papeles finales. Me había preguntado si estaba seguro. Tiene 31 años, es práctico como su madre, terco como yo. Estoy seguro, dije. ¿Estás bien? Pensé en el porche orientado al este, en las tormentas eléctricas sobre los campos de Ohio, en la satisfacción particular de los problemas que tienen soluciones. Si eres lo suficientemente paciente para encontrarlas, lo estaré, dije. He construido cosas de la nada antes. Se quedó callado un momento. ¿Qué se siente empezar de nuevo a tu edad? No es empezar de nuevo, dije. Es empezar correctamente. No lo entendió completamente. Tiene 31 años. Lo hará. Si te encuentras aquí, al final de algo que construiste con cuidado, y estás tratando de decidir cómo se ve la honestidad cuando todo queda al descubierto. Quiero que sepas lo que he aprendido en los meses transcurridos desde esa cena. La calma no es debilidad. La preparación no es crueldad. Y salir de una habitación donde te han hecho sentir pequeño no es alejarte de algo. Es caminar hacia ti mismo. Deja un comentario y dime desde dónde nos estás viendo. Cada semana volvemos a historias como esta sobre lo que significa permanecer en silencio cuando todo a tu alrededor es ruidoso y reconstruir, no desde la ira, sino desde la claridad. Oye,